vamos a empezar. Hoy vamos a tener nuestra última clase donde vamos a aprender algo nuevo. Vamos a hablar sobre el tema análisis de gráficas. La próxima clase ya va a ser nuestro primer experimento virtual. Eso ya les voy a explicar al final de la clase. Entonces, con lo que avancemos hoy, hemos aprendido todo lo que necesitamos para analizar datos y hacer los informes. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de gráficas. La clase va a tener 3 partes. La primera, voy a explicar la teoría. Todo lo que explico va a estar como material, lo voy a poner al final de la clase como material de esta clase para que ustedes lo puedan analizar con detenimiento después, ¿sí? Ahora les voy a dar la idea para que puedan entender todo lo que van a analizar. La segunda parte es la aplicación. Vamos a ver algunos ejemplos de aplicación, algunos ejercicios. Y la tercera parte va a ser la verificación de esos ejercicios que vamos a hacer utilizando el Excel como herramienta para hacer gráficas. Para los informes, todas las gráficas deben estar elaboradas en Excel y entonces eso les voy a mostrar en la tercera parte de la clase. Bien, entonces vamos a empezar con la teoría. Voy a proyectar, me van a decir si se ve, por favor. Si se ve o si no se ve, si se escucha o si no se escucha lo que voy a explicar. Bien, ahí se debería ver. Si se ve, me avisan. Sí se ve, Inge. Ya, gracias. Bien, este es el material que lo voy a poner. No lo voy a leer, ustedes lo van a leer, ustedes lo van a analizar. Simplemente voy a explicar las partes importantes. Entonces, para construir gráficas, lo que primero necesitamos es elegir en qué escala voy a construir esta gráfica. Hay 3 tipos de escalas: la escala milimétrica, donde tenemos el papel milimetrado. En esta escala, tanto abscisa, que es el eje X, como ordenada, que es el eje Y, están en milímetros. Por eso se llama papel milimetrado. Después hay otra escala, que es la escala logarítmica, donde la abscisa, que es eje X, está en logaritmo de X, y la ordenada, que es eje Y, está en logaritmo de Y. Esta es una escala logarítmica, ¿sí? Antes se usaba el papel logarítmico, antes se usaba el papel milimetrado. Ahora vamos a usar la computadora porque la tecnología está reemplazando a estos elementos que antes se usaban. Y hay una tercera escala, que es la escala semilogarítmica, donde la abscisa, que es eje X, está en milímetros y la ordenada, que es eje Y, está en logaritmos. O sea, un eje está en milímetros y el otro está en logaritmos. Esta es la escala semilogarítmica. También existía un papel semilogarítmico para hacer las gráficas. Ahora lo hacemos todo en la computadora. Bien, entonces todo esto lo van a analizar ustedes, lo van a leer con calma. Lo que primero tengo que hacer es lo siguiente. Si nosotros medimos algo en el laboratorio y graficamos lo que hemos medido, si nos da una curva, tengo que tratar de linealizar la curva. Quiere decir, a esa curva la tengo que transformar en recta. ¿Sí? ¿Por qué transformamos una curva en recta? Porque es más difícil trabajar con una curva. Una curva tiene varias pendientes, ¿no? En cada punto de la curva hay una pendiente. Entonces, si transformamos la curva en recta, una recta solo tiene una pendiente.
y también la recta va a interceptar al eje X o al eje Y en un solo punto. Y eso nos va a dar cierta información importante. Por eso es que si tenemos una curva, tenemos que ver la manera de transformarla en recta. Eso quiere decir linealización de una curva, ¿sí? Para hacer esto, hay dos métodos o dos procedimientos de acuerdo al tipo de curva. Un procedimiento, ahí dice inciso A, linealización por cambio de variable. Si hago un cambio de variable, a la curva la puedo transformar en recta, ¿sí? ¿Qué tipo de curvas las puedo transformar en rectas? Las puedo linealizar por medio de un cambio de variable. Por ejemplo, esta, ¿no? Si tengo una curva que responde a esta ecuación, y igual a A sobre X, donde A es una constante, es un número, puede ser cualquier número dividido entre X. Si yo me doy valores de X y obtengo valores de Y, voy a tener una curva más o menos como la que está graficada a la derecha. Cualquiera sea el valor de A, puede ser constante. De acuerdo al valor de A, esta curva puede ser más cerrada, más abierta, puede empezar de más arriba, puede empezar de más abajo, pero la forma general de la curva es esta. ¿Sí? Entonces, este tipo de curva que responde a esta ecuación, la puedo linealizar aplicando un cambio de variable. Es decir, el cambio de variable va a ser que 1 sobre X valga Z. Si hago eso, a 1 sobre X es Z, Y es igual a por Z, esta es la ecuación de una recta. Una recta en ejes Y, Z. En ejes Y, X es una curva. Si hago el cambio de variable, en ejes Y, Z es una recta. Además, una recta que parte del origen. He transformado la curva en recta, pero en otros ejes. En los ejes Y, X es una curva, en los ejes Y, Z es una recta. Entonces, eso tengo que saber, esta teoría tengo que saber. Otra curva que se linealiza de esta manera es la logarítmica. Esta es la ecuación de una función logarítmica. Esta es la ecuación general de una función logarítmica. Y igual a A más B logaritmo natural de X. Es una logarítmica. A y B son constantes. Puede valer 3 o puede valer 2 o cualquier número. A y B son constantes. La forma general de la curva es esta. Nunca pasa por 0. Es esta la forma de la curva. Dependiendo de los valores de A y B, que son constantes, partirá más atrás, más adelante. La curva será más abierta, más cerrada. Pero la forma general de una logarítmica es esta. Ustedes tienen que saber reconocer las curvas. Esta es una logarítmica, ¿sí? Y entonces, ¿cómo linealizo este tipo de curva? ¿Cómo la transformo en recta? Aplicando un cambio de variable. Al logaritmo natural de X le llamo Z. Aquí está, este es el cambio de variable. Y si reemplazo, voy a tener Y igual a A por Z, que es la ecuación de una recta en ejes Y, Z. En ejes Y, X es esta curva, pero en eje Y, Z es esta recta que responde a esta ecuación. ¿Sí? Entonces, eso tengo que saber. Y además, A y B aquí en la curva eran dos simples constantes. Aquí en la recta, B es la pendiente de la recta
Y A es la intersección con la ordenada, o sea, este punto que está aquí es A, ¿sí? Este punto que intercepta la ordenada. Entonces, en la curva A y B eran dos simples constantes, pero cuando yo linealizo la recta, la constante B es la pendiente de la recta y la constante A es la intersección con la ordenada, donde cruza, donde corta la recta al eje Y, que es la ordenada. Eso me da cierta información. Todo lo que acabo de decir está resumido en el texto de explicación acá. Bien, entonces esa es una forma de linealizar, haciendo cambio de variable. ¿Qué tipo de curvas linealizo haciendo cambio de variable? La logarítmica y este tipo de curva que es la ecuación A sobre X. La otra forma es se linealiza aplicando logaritmos. Logaritmo en base 10, L o G. Para errores utilizábamos el logaritmo natural. Para análisis de gráficas se prefiere utilizar el logaritmo en base 10. ¿Qué tipo de curvas se linealiza aplicando logaritmos? Esta que es una función potencial, también la conocemos como parábola. Y igual a c por x a la n, donde c y n son constantes. Donde c y n son constantes, responden a una ecuación de función potencial siempre y cuando n tenga el valor mayor a 2. ¿Sí? N mayor o igual a 2, porque si n vale 0, tengo un punto. Si n vale 1, c por x es una recta. A partir de c por x cuadrado, puede ser cuadrado, cubo a la cuarta, a la quinta, tengo parábolas, se empieza a generar una familia de parábolas, ¿sí? Esa es la función potencial o la función parábola. Su curva es más o menos este tipo, y de acuerdo a las constantes C y N, puedes partir de más arriba, de más abajo, puede ser más cerrada, más abierta, etcétera. La forma general de la curva parábola es esta. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo linealizo esto? Aplicando logaritmos. Si aplico logaritmos a esta ecuación general, voy a tener logaritmo de y es igual al logaritmo de c más n logaritmo de x. Estoy aplicando acá, ¿no? Logaritmo de y es logaritmo de c más n logaritmo de x. Pues aplicando logaritmos y cambiándole el nombre al logaritmo de y le llamo y sub i, al logaritmo de c le llamo c sub i y al logaritmo de x le llamo x sub i. Entonces tengo la ecuación de una recta en ejes logaritmo de y logaritmo de x, es decir, en una escala logarítmica. ¿Sí? En una escala logarítmica. Y será una recta más o menos de este tipo. Ahora, en la curva C y N eran dos simples constantes. En la recta, N es la pendiente de la recta y C sub I es este punto, la intersección con la ordenada. O sea, el logaritmo de C es la intersección con la ordenada. ¿Sí? Entonces, eso hay que saber. Bien, esa es la función potencial. Ahora hablo de la función exponencial. Una función exponencial
responde a esta ecuación. Vamos a borrar esto para cuando les ponga en el Classroom, no haya estos apuntes. Esta es una función exponencial. Ecuación general de una función exponencial, y igual a AE a la BX. A y B son constantes. Cualquier constante, cualquier número, pero cuando B es positivo, tengo una exponencial creciente como esta, parte de un número pequeño y exponencialmente va creciendo. Y esta, cuando B es negativo, tengo una exponencial decreciente, parte de un número grande y exponencialmente va decreciendo. Nunca es cero, pero se va decreciendo cerca a cero. Esa es la función exponencial. Hay una creciente y hay una decreciente. Y se linealiza aplicando logaritmos. Si yo aplico logaritmos a esta ecuación, tendría el logaritmo de y es igual al logaritmo de a más b por x logaritmo de e. Eso está escrito aquí. Ahora, para aclarar esto, voy a escribirlo de nuevo. Voy a poner entre paréntesis b por logaritmo de e. Esta es una constante que le voy a llamar k. Fíjense que b es constante. Logaritmo de e es constante. Y si multiplico dos constantes, obtengo una nueva constante que voy a llamarle k. Eso está aquí abajo. Un segundito. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ah, ya. Pero, pero yo me inscribo, tiene que inscribirse en los cursos básicos. ¿Qué dice? Mira, yo no me hago problemas, pero ahorita justo estoy trabajando clases. Estoy trabajando clases y ya se viene la tercera clase. Entonces, pues bien, ponerse al día, porque ya la próxima clase va a ser entonces, si no se va a perjudicar, eso que vea, ¿no? Perdón. Sí, porque si no está en la lista oficial, no va a ser mi alumno, no voy a poder poner un nombre. Ya, y que se, y si está inscrito, si se va a inscribir en ¿no? Ayer día pasado, entonces la próxima ya va a ser el experimento, el primer experimento. ¿Listo? Ya. Digamos virtual, cuando es experimento no, para ser virtual, construimos los alumnos y no los puedo llevar a todos a los laboratorios. Sí. ¿Ya? Ya, me han visto cualquier cosa y casi el grupo puede ir realizando. Y el grupo puede llamar. Yo, mañana en la lista, ¿ya? Llamame tipo, cuando sepa, llamame una noche.
Ya, listo. Ya. Chao, chao. Bien, disculpen una llamada de cursos básicos. Tenía que atender. Entonces decía que b por logaritmo de e es la constante k. Y entonces, si yo le llamo al logaritmo de y a sub i, al logaritmo de a, perdón, al logaritmo de y sub i, al logaritmo de a sub i, y a b por logaritmo de e le llamo k, tengo esta ecuación que está aquí abajo, que es la ecuación de una recta. ¿Sí? Es la ecuación de una recta. Entonces, hemos transformado la curva en recta, una recta de este tipo, en escala semilogarítmica, porque aquí x no está en logaritmos, es simplemente x, pero y sí está en logaritmos. Entonces, esta es una escala semilogarítmica. Entonces, lo primero que tengo que hacer es graficar. Si me da una curva, tengo que ver la forma de transformar la curva en recta. Eso se llama linealización de una curva. ¿Sí? Bien. Lo segundo que tengo que hacer cuando analizo gráficas. Hemos hablado de que cuando medimos algo, no hay un valor exacto. Hay un error, siempre cometemos errores. Y los errores de los puntos de lo que hemos medido se ven también en las gráficas. Fíjense que no voy a tener una recta perfecta. Tal vez voy a tener una nube de puntos a lo largo de una recta. ¿Sí? Una nube de puntos alineados a lo largo de una recta, porque los errores se ven también en las gráficas. Y entonces lo que tengo que hacer es encontrar la recta que pase lo más cerca de todos los puntos, y esa se llama la recta ajustada. El procedimiento se llama ajuste lineal. El ajuste lineal es encontrar la recta ajustada que pase lo más cerca de todos los valores medidos. Es una especie de recta promedio, ¿sí? Entonces, ese ajuste lineal se lo hace de esta manera. Fíjense, aquí estamos hablando en términos generales, un X y un Y, una abscisa y una ordenada. Aquí sería Y, ¿no? Y hemos medido todos estos puntos, hemos graficado, hay una nube de puntos que responden a una línea recta, y entonces lo que quiero es encontrar la ecuación de la recta que pase lo más cerca de todos, lo más cerca posible de todos esos puntos, y esa se llama la recta ajustada. Para encontrar la ecuación de esta recta, se utiliza, aquí está la deducción, no voy a hablar de la deducción, lo que me interesa es cómo se hace. Se utilizan estas dos ecuaciones, resultado de la anterior deducción, que viene de la estadística. Este es el método de mínimos cuadrados. Con el método de mínimos cuadrados, yo puedo encontrar la pendiente de la recta ajustada, esta primera ecuación 38. Tengo que considerar todos los puntos medidos, por eso hay una suma de X y Y, una suma de X. Estas dos fórmulas las tienen que aprender de memoria. Esta me sirve para encontrar la pendiente de la recta ajustada, o sea, de esta, considerando todos los X medidos y todos los Y medidos. Y la otra, la segunda ecuación, la ecuación 39, me permite encontrar la intersección de la recta ajustada con la ordenada. O sea,
este punto. Este punto es la intersección de la recta ajustada con la ordenada. Este punto lo puedo encontrar con la segunda ecuación, con A. Entonces, si hablo en términos generales, y igual a más bx es la ecuación general de la recta ajustada. Eso hay que adecuar a cada caso particular que estemos analizando. ¿Sí? Y A es la intersección con la ordenada y B es la pendiente de la recta. Eso se encuentra con las dos ecuaciones de arriba, que son resultado de aplicar el método de mínimos cuadrados. Nuestra calculadora, la computadora, también trabaja con este mismo método. Bien, entonces esto es lo que debemos hacer también. Y finalmente, quiero hablar del coeficiente de correlación. Cuando nosotros medimos algo, medimos y graficamos, y no estamos seguros si esos puntos están alineados alrededor de una curva que es una función potencial o una función exponencial, porque las dos en algún momento se parecen. Si no estoy seguro y quiero estar seguro, entonces tengo que calcular el coeficiente de correlación para una función potencial y el coeficiente de correlación para una función exponencial. Esto lo hace la calculadora, hay que saber utilizar la calculadora y dependiendo del tipo de calculadora en cierto procedimiento, solamente hay que meter los datos y nos va a calcular el coeficiente de correlación para esos dos tipos de curva. Para la curva en que ese coeficiente de correlación, que le llamamos R, tenga un valor lo más cercano a más menos 1, puede ser a más 1 o a menos 1, puede ser negativo, lo más cercano a más menos 1, esa va a ser la función, la curva que representa o que gobierna a los valores medidos. ¿Sí? Entonces, con esta fórmula complicada, es que encuentro el coeficiente de correlación considerando todos los puntos medidos. Ustedes pueden determinar esto en su calculadora directamente, solamente el valor de R. Todo lo demás tienen que hacerlo como les voy a explicar en los ejemplos. El valor de R no, lo pueden determinar directamente con su calculadora y decir corresponde a una función potencial o corresponde a una función exponencial o algún otro tipo de función. Esa es la teoría. No sé si hay preguntas. Bien, no hay preguntas. Entonces, voy a hablar ahora de los ejemplos. Todo esto lo voy a poner como material, esta teoría que acabo de explicar. Y ahora voy a pasar a los ejercicios, explicándoles cómo se aplica eso. Primer ejercicio dice determinar la ecuación que gobierna a los siguientes valores medidos. Hemos medido X, hemos medido y hemos graficado. Y nos da esto. Entonces yo puedo decir, parece que es una función potencial, parte de una parábola. Si quiero corroborar eso, voy a calcular el coeficiente de correlación con la fórmula anterior que les he dado, la larga,
que pueden hacerlo en su calculadora, y me da que el coeficiente de correlación para función potencial es 0,9989. Quiere decir que efectivamente estos datos corresponden a una función potencial. Lo ideal hubiera sido que nos dé 1, pero 0,9989 está muy cercano a 1, por lo tanto, estamos seguros que esto corresponde a una función potencial. ¿Sí? Y una función potencial tiene esta ecuación general, y hace un momento les he dicho que se linealiza aplicando logaritmos. Entonces aquí estoy aplicando logaritmos, y logaritmo de y es y sub i, logaritmo de c es c sub i, logaritmo de x es x sub i, y aquí tengo la ecuación general de esa recta. He transformado la curva en una recta que tiene esta ecuación, donde n, que en la curva era una simple constante, ahora es la pendiente, y el logaritmo de c, que es c sub i, es la intersección con la ordenada. Entonces, esto quiero que me atiendan para cuando les haga la aplicación en el Excel. Si yo saco logaritmos a y saco logaritmos a x, aquí, si yo grafico esta columna con esta columna, voy a tener una recta. Si yo grafico esta columna con esta columna, voy a tener la curva función potencial. Si yo le saco los logaritmos a x y los logaritmos a y gráfico, voy a tener una recta. Una nube de puntos alineados a lo largo de una recta. ¿Sí? Bien. En el Excel les voy a mostrar la gráfica de la recta. Entonces ya hemos linealizado, y ahora tengo que hacer el ajuste lineal, es decir, encontrar la ecuación de la recta ajustada, considerando todos los puntos medidos aplicando el método de mínimos cuadrados. Y eso está aquí, ¿no? La pendiente con la fórmula del método de mínimos cuadrados, que era esta, que la voy a poner aquí. Esta. B era la pendiente en general, ahora se llama N. En vez de X y Y, tengo XY y Y sub I, porque son logaritmo de X y logaritmo de Y. Entonces, adecuando esta fórmula general a el caso particular, tengo la fórmula que me permite encontrar la pendiente, donde N mayúscula es el número de mediciones, se han hecho 5 mediciones. Tengo que calcular XY por Y sub I, eso está aquí. Multiplico esto por esto, resultado esto. Hago lo mismo para todos. Luego tengo que calcular XY cuadrado. Eso está calculado aquí. XY cuadrado, o sea, 1.4471 al cuadrado es esto. 1.4771 al cuadrado es esto. Entonces, elevo todo al cuadrado y luego sumo. Aquí están las sumas. Y reemplazo en la forma. Suma de XY y sub I, 270642. Esta suma, 27,0645. Eso es esto. Menos sumatoria de XY. Esta es la sumatoria de XY, 7,56866. Eso está aquí. Entonces reemplazo todo y calculo la pendiente 279.
Esa es la pendiente de la recta ajustada. Ahora con la otra fórmula, que es esta, ahora en vez de A tengo C sub I, la intersección con la ordenada, en vez de Y tengo logaritmo de Y o Y sub I. Esta B ya no es B, es N, la pendiente del caso particular que estoy analizando. Ya no tengo X, tengo XY. Entonces, eso está aquí. Reemplazando los valores, tengo que me da un valor negativo de 0,6494. Eso es C sub I, es el logaritmo de C. Si quiero obtener el valor de C, tengo que hacer la inversa logaritmo o el antilogaritmo de ese valor. Haciendo el antilogaritmo o la inversa de este valor me da 0,22. Lo que nos han pedido era la ecuación que gobierna los valores medidos. La ecuación general era Y igual a C por X a la N. C hemos determinado que es 0,22. N hemos determinado que es 2,79. Entonces la ecuación general de esa curva, función potencial que gobierna los valores medidos, es Y igual a 0,22 por X a la 2,79. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Es útil para hacer simulación. Cuando yo tengo la ecuación que gobierna a los valores medidos, puedo hacer la simulación o puedo simular valores que no he medido. Por ejemplo, si voy a la tabla del principio, yo no he medido qué pasa cuando X vale 50. Entonces, si quiero saber qué valor tiene Y cuando X vale 50, entonces reemplazo en X 50 y calculo el valor de Y. Y así puedo obtener valores que no he medido y hacer la simulación. O puedo hacer al revés. Yo quiero saber cuando Y vale 1000, ¿cuánto vale X? Entonces vengo a la ecuación, reemplazo en Y 1000 y encuentro el valor de X. Entonces puedo hacer una simulación, simular valores que no hemos medido, ver el comportamiento de otros valores que no han sido medidos. Bien, entonces este es el primer ejemplo. Antes de que pase al segundo, no sé si hay preguntas. Si alguien tiene preguntas, abra su micrófono. ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? Les estoy dando las pautas, las herramientas para que puedan entender estos problemitas de aplicación que les voy a poner en su Classroom para que ustedes lo analicen con calma después. Pero si me han entendido en líneas generales, muy bien. Luego tienen que analizarlo en detalle. ¿No hay preguntas? Bien, voy a pasar al segundo ejemplo. Dice que estos valores están gobernados por una función logarítmica. Ya no me preocupo de coeficiente de correlación. Me han dicho que es logarítmica. ¿Sí? Entonces, no me preocupo. Pero, fíjense, me han dado, en vez de X y Y, me han dado valores de Z y K. Entonces, como siempre nos acostumbramos a X y Y, yo voy a decir, esta columna hace el papel de Y y la otra de X. ¿Sí?
simplemente por costumbre. Puede ser cualquier variable, z o k. Z hace el papel de X, K hace el papel de Y. Y entonces yo grafico K versus Z. Tengo esta curva que les he explicado al principio. Este tipo de curva es una logarítmica. Puede ser más abierta o más cerrada. Es la forma general. Y les he explicado también que esta es la ecuación general. Y igual a A más B logaritmo natural de X. Si estuviera usando eje Y y eje X. Aquí estoy usando K por Z. K y Z, entonces en vez de Y tengo K, en vez de X tengo Z, y tengo esta ecuación general para las variables que me han dado. También les he dicho hace unos momentos que esta curva se linealiza aplicando logaritmos. Perdón, aplicando un cambio de variable. Entonces al logaritmo de Z le voy a llamar U. Este es el cambio de variable que está mostrado aquí. Y reemplazando voy a tener K es igual a A más B por U. Esta es ecuación de una recta en ejes K y U. ¿Sí? Ecuación de una recta, donde B es la pendiente de la recta y A es la intersección con la ordenada. Entonces, ¿cómo linealizo? Fíjense, si ustedes grafican ZK o Y y X, tienen esta curva. Si yo grafico U con K, U con K, voy a tener una recta. Y U es logaritmo de Z. O sea, si yo le saco los logaritmos a Z, si yo le saco los logaritmos a Z, aquí, y grafico U con K, voy a tener una recta, perdón, con K, ¿no? Esto está mal. U con K. Voy a tener una recta. ¿Sí? Bien. Eso está entendido. Yo grafico U con K, voy a tener una recta. O sea, tendría que graficar estas dos columnas. Bien, eso les voy a mostrar el momento de la aplicación. Entonces ya hemos linealizado. U con K graficado me da una recta, pero una nube de puntos alineados a lo largo de una recta. ¿Sí? Ahora tengo que linealizar, hacer el ajuste lineal aplicando el método de mínimos cuadrados, es decir, encontrar la pendiente de la recta ajustada, considerando todos los valores medidos. Aquí está. En vez de X y Y tengo U y K. En vez de X cuadrado tengo U cuadrado. En vez de Y tengo K. Entonces, esta es la nueva ecuación, la ecuación adecuada al caso particular. B es la pendiente de la recta, por eso he mantenido B. Y entonces, ¿qué tengo que calcular? U por K y U cuadrado. Por eso aquí está U por K y U cuadrado. Entonces, multiplico U por K y luego elevo U al cuadrado y esas dos columnas las sumo. Todas las sumas están aquí abajo. Y entonces, una vez sumado, reemplazo en la fórmula y me da la pendiente 34,02. La intersección con la ordenada, utilizo la otra fórmula,
5 medidas, n vale 5, y entonces aquí está reemplazado todo lo que necesito obtenido de esta tabla. Hago el cálculo y me da un valor negativo de 111,13. Si yo quisiera verificar que realmente es una función logarítmica, aunque me han dicho de principio, puedo calcular el coeficiente de correlación, simplemente por practicar. Y me da 0,994, o sea, muy cercano a 1. Lo ideal sería que fuera 1. Entonces, efectivamente, es una función logarítmica. Su ecuación general era K es igual a A más B por U, pero U era logaritmo de Z. Eso está aquí. K es igual a A más B por logaritmo de Z. Es la ecuación general para variables K y Z. Y entonces, esta es la ecuación general. Otra vez hemos obtenido la ecuación general que me puede servir para hacer simulaciones, simular valores que no he medido. Entonces, segundo ejercicio, no sé si hay preguntas. Bien. No hay preguntas, voy a pasar al tercero. Fíjense, he empezado con una función potencial, estoy siguiendo con una función logarítmica. Me falta hablar de la función exponencial. ¿Sí? Función exponencial. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? ¿No? O sea, si grafico MN, lo que hace el papel de X, lo que hace el papel de Y, si grafico MN, me da este tipo de curva, que es una función exponencial. Para verificar, podría calcular el coeficiente de correlación, que lo he hecho aquí abajo. Da menos 0,9972, o sea, muy cercano a menos 1, que sería lo ideal. Entonces, efectivamente, esta es una exponencial decreciente. En ejes N y M tiene esta ecuación, Y igual a AE a la CM. C y A son constantes. Si yo utilizaría las variables Y, tendría Y igual a AE a la CX, donde N está haciendo el papel de Y M el papel de X. Si aplico logaritmos, porque este tipo de función se linealiza aplicando logaritmos, voy a tener logaritmo de N es logaritmo de A más C por M logaritmo de E. Si a NI le llamo logaritmo, si NI le llamo al logaritmo de N, A sub I al logaritmo de A, y a C por logaritmo de E le llamo una constante E, en la parte teórica les había dicho K, pero ahora les digo E o K es una constante. La multiplicación de dos constantes da una nueva constante y le puedo dar cualquier nombre. Y entonces reemplazando, voy a tener que NI es igual a sub I más E, que es la constante, C por logaritmo de E por M, donde E es la pendiente de la recta. Esto tal vez confunde, lo vamos a borrar bien. Esa B que estaba mal escrito, la vamos a borrar. Ahí muy grande. A ver.
Pondremos este. También grande. Esto les tengo que dar en el Classroom, o sea que tiene que estar todo claro. Ya, borrado. E es pendiente de la recta. Y A sub I, intersección con la ordenada. Encuentro la pendiente de la recta, que es E. ¿Sí? E es la pendiente de la recta, que le vamos a borrar ahí. E es la pendiente de la recta. Listo. E la pendiente de la recta. Y adecuando las variables n y m a la fórmula general, ni y m, porque ahí es una recta, adecuando y calculando ni por m y m cuadrado, ni por m y m cuadrado. Si yo grafico y contra x o x contra y, me da esta curva. Si grafico, fíjense aquí, logaritmo de n contra m, me va a dar una recta. Entonces, si yo grafico logaritmo de n contra m, me va a dar una recta. Entonces, ya he transformado la curva en recta. Si grafico logaritmo de n contra m, porque eso dice aquí. ¿Sí? Bien. Entonces, reemplazando las sumas, ¿no? Haciendo las sumas y reemplazando lo que necesito en la fórmula para calcular la pendiente E, me da un valor de menos 0,021. Menos 0,021. Bien. Y si yo sé que esta constante E era C por logaritmo de E, aquí, esa constante era C por logaritmo de E, y quiero encontrar C, tengo que dividir este valor que he calculado, que es la pendiente, dividido entre el logaritmo de E, que es un número, y me da 0,048. Ese es el valor de C. Y luego encuentro la intersección con la ordenada, adecuando la fórmula general al caso particular, donde E era la pendiente, y la pendiente nos ha dado menos 0,021, reemplazando las sumas de la tabla de arriba, entre n que vale 5 mediciones, me da 1,48. Pero A sub I es el logaritmo de A, eso me ha dado 1,48. El valor de A es el antilogaritmo o la inversa de ese valor. Y si saco antilogaritmo o inversa logaritmo de 1,48, me da 30,2. Finalmente, la ecuación general era n igual a 30,2, e a la c, m. Y c era menos 0,048, aquí lo he redondeado a 5. Y como este valor es negativo, esta es una exponencial decreciente. Decrece de un valor grande a un valor pequeño. Entonces, les he dado un ejemplo de análisis de las tres funciones que deben saber analizar.
Tienen que saber analizar la potencial, la logarítmica, la exponencial y se supone que ya saben la función lineal o la recta. Entonces, esas cuatro funciones tienen que saber analizar eh, para el laboratorio, para los laboratorios de física 1, 2 y 3. No sé si hay preguntas. Vuelvo a repetir, esto es una idea que les estoy dando, analícenlo con calma luego, verifiquen los cálculos, de dónde sale, si está bien, hagan las tablas. Esa es la forma de proceder cuando se analizan gráficas. Bien, no sé si hay preguntas. Cuando nadie pregunta, puedo suponer dos cosas. Todo está entendido, entonces me alegro mucho. Pero puede ser también que nadie ha entendido nada y no sabe ni qué preguntar. Bien, espero que sea la primera opción, que todos han entendido. O que han entendido más o menos, les he dado la idea y que después van a analizar con más detalle para entender mejor. ¿Alguien tiene algún comentario? No siempre pregunta, comentario. ¿Se ha entendido? No. Ahora voy a proceder a ver esto en el Excel, pero primero quiero ver si tienen la idea. ¿Alguien tiene algún comentario? No. Bien. Entonces voy a dejar de compartir y voy a poner los 3 ejercicios en el Excel. Si alguien me hace el favor de anotar este resultado, voy a los 3 resultados. Anoten en un papelito, porque no puedo mostrarles 2 pantallas, no sé cómo se hace. Entonces les voy a mostrar solo una y no puedo proyectar la otra. Entonces, para que comprobemos que lo que hemos hecho está bien. He hecho. Un segundito. A ver, si alguien me hace el favor de anotar esta ecuación, que es la del primer ejercicio. Del primer ejercicio. Supongo que ya está. Segundo ejercicio. Esta ecuación. Anoten un papelito. Segundo ejercicio. Esta ecuación. Tercer ejercicio. Esta ecuación. El Excel lamentablemente no trabaja con otras variables que no sean X y Y para hacer los gráficos. Entonces aquí será Y igual a 30,2 E a la menos 0,5X. O sea, anote esta ecuación, por favor. Ingeniero, ¿podría volver a mostrar la segunda, por favor? Segunda ecuación, anote esto. Y igual, el Excel nos va a dar la ecuación. Y igual menos tantos logaritmo de X. Entonces, esta es la segunda y esta es la primera. ¿Sí? Esto voy a mostrarles en el Excel. Entonces, ahora voy a compartir mi pantalla de Excel. Me dicen si se ve. Ahí creo que ya se ve. ¿Sí o no? Sí, Inge. Ya. Ahora quiero, para organizarme, 28.
Sí, esta es la primera, 6,9, empieza con 6,9. Espérenme un segundo, me voy a organizar. Esta es esta es la tercera. Perdón, quiero mostrarles la primera. Entonces, voy a ir a la hoja 3. Esta es la primera. Y perdón, esta no es la primera. Les he dado esta como segunda, entonces va a ser esta. Bien, este es el primer ejercicio que les he dado. ¿Sí? Era una función potencial, una parábola. Estos eran los datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Esto que les estoy mostrando es solamente para comprobar que todo lo que está en los ejercicios anteriormente explicados está bien. Ustedes tienen que hacer todo el procedimiento. Esto que les estoy mostrando sirve para comprobar todo lo que les he explicado hace un momento. Entonces, grafico, marco los valores que quiero graficar y pongo insertar, y aquí tienen que usar hay varios tipos de gráficos, ustedes tienen que usar dispersión. No quiero otro tipo de gráfico. En laboratorio se usa dispersión. Y hay varias opciones, vamos a usar la primera, no puntos unidos, sino puntos separados. Fíjense que este es el gráfico. ¿Sí? X, Y. A ver, algo he hecho mal aquí, un ratito. ¿Por qué me está dando este tipo de gráfica? Ah, un segundito. Espérame un segundito. Estoy confundiendo los números. Espérenme un segundito, estoy confundiendo los números. Les he dado esta. Esa es la primera, Inge. Eh, esta, ¿no? Estoy Sí, confundiendo esa. los números. Esta era la primera. Bien. Entonces, esta es la función potencial que grafico. Insertar, dispersión, primera opción. Esta es la parábola, ¿no? Lo que les he mostrado al principio. En un gráfico siempre tengo que poner ejes, por eso voy a añadir aquí títulos en los ejes. Y siempre tengo que poner un título. O sea, esta es una función potencial. Gráfico sin título no sirve. Es la función potencial. En los ejes también tengo que poner un título. Aquí es X. Este es el eje X. Voy a borrar todo lo que no sirve y voy a poner eje X. Y aquí lo mismo, eje Y. En ejes Y y X, esto es una recta. Perdón, una curva que se llama potencial, función potencial. Bien, por el momento dejamos esto de lado. Y ahora voy a linealizar la curva. Si se acuerdan, esta función la linealizábamos sacando logaritmo. Aquí voy a sacar logaritmo a Y. Logaritmo a Y. Y eso le llamo Y sub I. Y aquí voy a sacar logaritmo a X.
logaritmo a x y eso le llamo x sub i. Entonces, ¿cómo saco logaritmos en Excel? Pongo acá y lo primero que, si primero pongo el símbolo de igualdad, sabe el Excel que le viene una fórmula y para sacar el logaritmo con fórmula digo LOG, paréntesis, quiero sacar el logaritmo de 28 que está en la celda B4. LOG de B4 y cierro paréntesis y pongo igual. Y ahí me saca el logaritmo con 5 decimales. Normalmente me saca con más, pero con esta tecla puedo disminuir decimales. Vamos a poner 5. Con esta aumento y con esta disminuyo. Vamos a poner 5 decimales. Voy a copiar la fórmula hacia abajo para no escribir otra vez 5 veces lo mismo. Esta cruz gruesa del cursor la llevo al borde inferior derecho, se convierte en una cruz delgadita, aprieto el mouse y bajo y copio y entonces me saca los logaritmos de los demás valores. Aquí voy a calcular el logaritmo de x que está perdón, aquí he hecho al revés. Otra vez. Voy a borrar esto. Primero tendría que haber sacado el logaritmo de x. LOG de x es xy. Y aquí tengo que poner LOG de y es y sub i, ¿no? Hecho al revés y no estaba bien. Entonces aquí pongo de nuevo, igual LOG del primer x que está en B4. Cierro paréntesis, enter y copio la fórmula, misma fórmula hacia abajo. Aquí pongo igual LOG de el primer y está en C4. Cierro el paréntesis, pongo enter y copio la fórmula hacia abajo. Bien, ahora voy a graficar esto y van a ver que es una recta. Sacándole los logaritmos a x y a y, si la función es potencial, he transformado la curva en recta. Entonces, aquí dispersión, y fíjense que es una recta casi perfecta. Aquí vamos a poner el título del gráfico, recta ajustada. Siempre un gráfico tiene que tener una recta. Perdón, un título. Añado ejes. Aquí es logaritmo de x. ¿Qué he hecho? Aquí. Eje es logaritmo de x o xy. Y aquí es logaritmo de y. En una escala semilogarítmica, en una escala logarítmica, los dos están en logaritmos. Normalmente se pone LOG sin mayúsculas. Bien. Esta es la recta. En ejes y x es una curva que se llama parábola, función potencial. Y en ejes logaritmo de y, logaritmo de x es una recta. Ahora, todo lo que hemos hecho lo puedo hacer en 2 segundos. Llevo el mouse a uno de los puntos, clico el derecho, pongo agregar línea de tendencia
me propone lineal, es una recta. Y aquí voy a decirle presente ecuación de la recta en el gráfico y presente el coeficiente de correlación al cuadrado en el gráfico. Esta es la ecuación de la recta ajustada. ¿Sí? Donde n es 2,77 y C sub I era 0,62, creo. Bien, eso nos ha servido para encontrar la ecuación. Hago lo mismo aquí en la curva. Clico uno de los puntos, pongo agregar línea de tendencia. Aquí me propone lineal, no es lineal, quiero potencial. Porque si pongo, digamos, logarítmica, fíjense, no. Si pongo exponencial, peor. Le voy a poner potencial. Es potencial, sabemos. Y le voy a decir que presente ecuación y presente r cuadrado. O sea, el coeficiente de correlación, para no decir menos o más, puedo elevarlo al cuadrado. Y ese es el valor del coeficiente. El que me ha anotado la fórmula del primer ejercicio, ¿cuál era nuestro resultado? ¿Me lo puede leer, por favor? Y igual a... Y igual a 0,22x elevado a 2,79. Bien, fíjense que está muy parecido, ¿no? Solo que la computadora trabaja con 20 o 30 decimales. Nosotros hemos trabajado con solo 5. Si nosotros redondeamos 0,24x a la 2,77, está aproximado a lo que hemos hecho, o sea, muy cerca. Entonces, lo que hemos hecho está correcto, ¿sí? Esto me sirve para comprobar, esto me sirve para hacer las gráficas y ponerlas en mi informe. Pero todo el procedimiento, fíjense aquí en la tabla, faltan otras columnas, faltan las fórmulas de la pendiente, del método de mínimos cuadrados, las dos fórmulas, etcétera. Todo eso tiene que estar en el informe. No sé si hay preguntas. Ya. Voy a pasar al otro. El otro era, a ver, me organizo. Este era el 1. El otro era este 29,50. Entonces, Inge, ¿sí? ¿me puede Esta volver a era una, explicar cómo ha unido esos puntos, por favor? ya, a ver, otra vez. Tengo que escoger uno, no lo puedo hacer de nuevo, pero le explico. Escojo uno, cualquiera, clico el mouse derecho y pongo agregar línea de tendencia. Y aquí pongo si es lineal, si es potencial. En este caso este era lineal y en este caso era potencial. Y aquí abajo le pongo presentar ecuación en el gráfico, un clic, y presentar r cuadrado en el gráfico, un clic. Y entonces eso me presenta aquí. Lo voy a hacer de nuevo en el segundo ejercicio. Bien. Segundo ejercicio. Era una función logarítmica. Entonces, grafico. Grafico y pongo insertar, dispersión, y esta es la curva. Función logarítmica. Es una función logarítmica. Añado ejes. Ejes. En eje X, bueno, lo que les digo,
Si cambio aquí K y cambio aquí U, creo que era, o K y M, no sé, no voy a poder cambiar aquí la ecuación que me va a dar como respuesta. Por eso no voy a poner K y M, simplemente voy a poner X y Y. Para comparar, ¿no? Esto es X y esto era Y. Puedo poner ahora K y M, no podría poner, pero la ecuación que quiero comparar me va a dar en función a X, eso no puedo cambiar, a X y Y. Por lo tanto, para poder comparar, no voy a poner K y M como era en el ejercicio anterior. Fíjense, aquí era, perdón, era Z y K. Z y K. Entonces estoy poniendo X y Y directamente. Esta es la curva. Y ahora les he dicho que esto se linealiza haciendo un cambio de variable al logaritmo. Si quieren, puedo poner aquí. La ecuación general era Y igual a A más B logaritmo natural de X. Esto sin mayúsculas, logaritmo natural de X. El cambio de variable que hacíamos era el cambio de variable, al logaritmo natural de X le llamaba Z. Y entonces me queda una ecuación que dice que Y es igual a A más B por Z. Y esa es ecuación de una recta en ejes Y, Z. Esto es en ejes X, Y, la curva. ¿Sí? Entonces, haciendo el cambio de variable, Z es igual al logaritmo natural de X. Quiere decir que a estos X les voy a sacar el logaritmo natural. El primer X está en B3. Y ese es el logaritmo natural con 5 decimales. Puedo poner 20, ¿no? Pero para que se vea pongo solo 5. Bien, ahora otro detalle. Lo primero que grafico o lo primero que marco, fíjense, si yo marco esto con esto, lo primero que marco es abscisa en el Excel. O sea, esto sería X, lo cual no está bien. Entonces, para resolver ese problema, voy a copiar esto. Esta columna la copio aquí, la pego. Y ahora lo primero que marco es X y lo segundo es Y. O sea, lo primero que marco es abscisa y lo segundo que marco es ordenada. Entonces pongo insertar, dispersión y esta es la recta. ¿Sí? Esta es la recta ajustada. He transformado esta curva en esta recta. No es tan perfecta, pero es una recta. Recta ajustada. ¿Y en qué ejes es una recta? Incluyo ejes. En eje Z, aquí está Z, abscisa, lo primero que he graficado, lo primero que he marcado, y aquí está Y.
lo segundo que he marcado. Y ahora quiero la ecuación de esta recta. Clico uno de los puntos, cualquiera, con el mouse derecho. Con la tecla derecha del mouse le pongo agregar línea de tendencia. Me propone lineal, sí, acepto. Y aquí abajo pongo presentar ecuación y R cuadrado. Esa es la ecuación. Siempre me va a poner aquí Y y X. Eso no lo puedo cambiar. No sé cómo se cambia. No he podido cambiar. Por eso es que les estoy variables X y Y en todos los ejercicios. 0,9881 no es tan perfecta la recta, ¿no? Si fuera 0,99 ya es mejor. Pero en todo, eso por este puntito, ¿no? Este puntito que se ha salido mucho, etcétera. Este está un poquito más salido, pero la recta ajustada es esta. Y lo mismo hago aquí. Ya para la curva. Agregar línea de tendencia. No es lineal, fíjense, no es lineal. Si pongo exponencial, peor. Pongo logarítmica, casi perfecta. Bueno, hay esta variación pequeña. Ecuación, clico cualquiera de los puntos. No he clicado el punto tengo que clicar. Agregar, a ver, ¿dónde estoy? Clico el punto. Ah, otra vez. ¿Por qué no me pone agregar línea de tendencia? Ahí. Agregar línea de tendencia. Aquí me dice, pongo logarítmica. Y aquí abajo, me faltaba poner presentar ecuación y R cuadrado. El que me ha anotado la ecuación, por favor, léamelo. Era Menos 111,13 más esta aquí, menos 34,02. 111,13 más, 34,02 por el logaritmo de Z. correcto. Esta nos ha salido perfecta. Ahí, amigo. ¿Sí? Menos 11,13 más 34,02 logaritmo natural de X en este caso, o en el otro caso creo que era Z. Entonces, les sirve para comprobar. Y les sirve para hacer las gráficas y les sirve para poner eso en su informe. Y finalmente la otra gráfica, el otro ejercicio que tenía estos datos. A ver, ¿no? Esos datos. Era una exponencial decreciente. Graficamos. Insertar gráfico dispersión. Primera opción, esta es la curva. Exponencial decreciente. Exponencial decreciente. Añado ejes. Aquí tengo X, podría ser otro, ¿no? Pero para comparar los resultados, ponemos X. Y aquí Y. Y dejo esto por un momento. Si ustedes recuerdan, lo voy a poner aquí arriba. Y era igual. La ecuación general de una exponencial. A por E
elevado a la bx. No encuentro en mi teclado cómo se pone elevado, pero voy a poner elevado a la bx. AE elevado a la bx. Y si aplico logaritmos, tenía logaritmo de y era igual a logaritmo de a más bx logaritmo de bx por logaritmo de y lo voy a hacer acá. Había dicho que al logaritmo de a le llamo y sub i, al logaritmo de y le llamo y sub i, al logaritmo de a le llamo a sub i, más, he puesto un paréntesis, por logaritmo de Aquí me falta, tiene un error, ¿no? Ese sería más aquí. Esto es más. Entonces, más b por logaritmo de b logaritmo de por x. Y a este b logaritmo de le he llamado, puedo llamarle una constante k o una constante, no me acuerdo cuál era la constante en el ejemplo que hemos resuelto. A subir más a por x. Le puedo llamar la constante k o la constante creo que era en el ejemplo que he resuelto, ¿no? K por x. A es constante y vale b por logaritmo de Entonces, ¿cómo linealizo? Solo le saco logaritmos a x no. Entonces, voy a copiar esta columna. Luego explico por qué. Y aquí le voy a sacar los logaritmos a y. Igual L o G de el primer y está en C4. He puesto mal, otra vez. He puesto en otra columna, en otra celda. Aquí tengo que poner que esto es L o G de y. Y esto es y sub i. Y entonces aquí es donde tengo que sacar el logaritmo L o G de C4. Enter. Copio. Bajo decimales. Digamos a 5 nada más. Ahí hay 6. Pongo 5. Tal vez puedo centrar esto. Aquí centramos. Cuadriculamos. No, ya está cuadriculado. Y entonces lo primero que marco es abscisa X y lo segundo que marco es ordenada Y. Por eso he copiado este X aquí para que sea lo primero que marco y luego el logaritmo. Y entonces pongo insertar dispersión puntos. Y esta es la recta. Es una recta con pendiente negativa. La recta es la recta ajustada. Recta ajustada. Añado ejes. Aquí, añado ejes. ¿En qué eje tengo aquí? Simplemente X, escala semi-logarítmica.
no es logarítmica porque no están los dos ejes en logaritmos. Y esto es logaritmo de y. Entonces, en una escala semi-logarítmica, es recta la función exponencial. ¿Qué ecuación tiene esta recta? Clico el derecho, agregar línea de tendencia, función lineal, perfecto, ecuación y r cuadrado. Es una recta casi perfecta, 0,9945, coeficiente de correlación al cuadrado. Esta es la ecuación de la recta. Y de acuerdo al procedimiento que hemos hecho, que no está aquí, pero que ustedes lo van a analizar, esta es una función exponencial. Ahí presentamos ecuación y r cuadrado para verificar lo que hemos hecho. ¿Cuál era la ecuación? Por favor, me lo lee. Y es igual a... Y igual a 30,2 e elevado a menos 0,05x. Y fíjense, casi lo mismo, ¿no? 30,2, aquí nos saca 30,498, más o menos 30,5. Ha trabajado con 20 o 30 decimales, no sé. E a la menos 0,049. Nosotros hemos sacado, creo, menos 0,048 y lo hemos redondeado a menos 0,05x. Entonces está comprobado, ¿sí? Hemos trabajado con menos decimales al resolver el problema. La computadora trabaja con más decimales, aunque aquí le decimos solo 5, pero el momento de procesar trabaja con más decimales. Eso es lo que tienen que saber de gráficas. No sé si hay preguntas. Tienen que saber analizar una función lineal, una función exponencial, una función logarítmica, una función potencial. Cuando hagan sus informes, ahí van a decir, se va a decir qué tienen que hacer, qué función analizar, qué linealizar, qué ecuación encontrar. Y entonces, en estas clases les he querido dar las herramientas para que ustedes puedan hacer eso. No sé si hay preguntas. Desde la siguiente clase, ya no voy a hacer clases así largas. Espérenme un segundo. Ahí. Ya no voy a hacer clases largas, ¿no? Simplemente los voy a citar igual a la misma hora, las dos siguientes clases. Les voy a explicar cómo se les va a mandar la información. Por ejemplo, en la parte metrología, que es la próxima práctica, la número 1, el experimento se llama metrología. Es, digamos, el arte de medir. Metrología es todos los métodos relacionados a las mediciones. Entonces, yo les voy a mandar una guía al Classroom. La primera clase les voy a explicar la guía. En la guía está qué tienen que hacer, qué tienen que calcular, qué análisis de datos tienen que hacer. Ahí está en la guía. Después les voy a tratar de poner siempre algunos videos para que ustedes abran el video y vean cómo se mide
porque seguramente usted solo sabe medir con regla. Hay otros instrumentos de medida también que se llama vernier y el otro es el tornillo micrométrico. Entonces hay que saber medir con vernier y con tornillo también, no solo con regla. Entonces, les voy a tratar de poner unos videos de cómo se mide con vernier, cómo se mide con tornillo micrométrico y después una hoja de datos, o a veces los datos están en el video. Creo que en este caso están en el video. Si yo no les doy una hoja de datos, con los datos del video, tienen que hacer el informe. Entonces, esa va a ser la metodología a partir de ahora. Cuando el experimento sea virtual, yo les voy a mandar todo al Classroom. Ustedes tienen que leer, analizar y con esos datos hacer su informe. Eso vamos a hacer las dos siguientes prácticas, ¿no? Las dos primeras. La 1, que es metrología, y la 2, creo que es movimiento en una dimensión, voy a ver. Y yo los voy a convocar otra vez, les voy a decir así van a ser. Después seguro ya va a haber auxiliar, con el auxiliar se van a hacer ayudar para los informes, ¿sí? Yo les voy a convocar la siguiente y la subsiguiente, les voy a mandar enlace, todo igual. Les voy a explicar cómo van a hacer. Y tienen toda una semana para hacer el informe. ¿Sí? El informe lo tienen que entregar puntual, como si fuera una clase presencial, y hacen el experimento hoy y la próxima semana a las 5 de la tarde me tienen que entregar el informe antes de empezar la clase. Entonces voy a hacer lo mismo. Ustedes van a poder entregar su informe hasta horas 17 del siguiente lunes, del siguiente martes. El que entrega después de 17, su informe está retrasado. El Classroom me dice con cuántos minutos. Hay algunos que se retrasan horas y hay otros que se retrasan días, incluso semanas. Eso ya no sirve. Ya ni siquiera corrijo. Que se retrase 1 o 2 minutos, ya puedo aceptar, algunos minutos. Pero si se retrasa más, es por irresponsable. Y entonces esos informes valen mucho menos y cuando está muy retrasado ya ni corrijo. O sea, su nota es 0. No he corregido. ¿Eso está claro? O sea, tiene una semana para hacer. No entregue pues media hora antes, porque puede ser que su internet se cuelgue, no pueda, baje los datos muy lento y va a entregar retrasado. Trate de entregar tal vez el viernes en la mañana o a mediodía, para que no tenga el problema de entregar retrasado el informe. El límite es 17 del martes. No sé si hay alguna otra pregunta. He también explicado, para los que se han aparecido recién, he explicado la primera clase, cómo se hace el informe, qué partes debe tener, cuál es el punto 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, qué partes debe tener el informe. El que no sabe eso, averigüe de sus compañeros, porque todos deberían entregar el informe como yo les he explicado. Entonces, hemos terminado estas clases. Les he tratado de explicar todo lo que se refiere a los errores. No hay solo una teoría, ya saben, hay varias teorías de errores. Todas llegan casi a lo mismo, porque en errores no hay nada exacto. Les he dado una forma de analizar errores y
ahora hemos visto todo lo de gráficas. Eso sirve para todos los laboratorios, física 1, 2 y 3. Siempre van a hacer errores, siempre van a hacer gráficas en todos los experimentos que hagan. No sé si alguien quiere decir algo, comentar algo, preguntar algo. Abra su micrófono. Vamos a terminar la clase ya. Entonces, la siguiente clase los voy a convocar a la misma hora. Les voy a explicar cómo les voy a mandar los datos, cómo les voy a mandar la guía. No es solo una guía. Para cada experimento puede ser diferente guía. Eso les voy a mandar también. El procedimiento, normalmente con un video. Y luego una hoja de datos. Si no están en el video los datos, les voy a mandar una hoja de datos aparte para que hagan con esos datos el análisis de datos en su informe. Bien, entonces, si nadie tiene que preguntar nada, voy a cerrar la clase. No sé si alguien quiere decir algo. Bien, entonces terminamos la clase. Nos vemos la próxima sesión. Los voy a convocar igual. Estén puntuales. Chao a todos. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Muy bien. Inmediatamente pongo en el Classroom el material de esta clase.